Hola, ¿cómo están? Qué gusto en saludarlos. Déjenme comentarles que hoy iniciamos una serie de pequeñas aportaciones en Jacob TV, donde pretendemos analizar temas de actualidad, temas vinculados con la innovación, con la tecnología, y qué mejor tema que el tema de las energías renovables. Estamos aquí con un viejo conocido, con Manuel Parra, a quien tuve la suerte de conocer en el mundo del emprendimiento. Él es un emprendedor dedicado a las energías renovables. Y déjenme decirles que es algo muy interesante porque pues hoy lo que estamos viviendo en el mundo es una transición precisamente hacia ese tipo de energías, dejando cada vez más toda la parte de generación a partir de energías fósiles, que son energías no renovables, para ir de lleno a lo que vienen siendo las energías renovables, como la parte solar, la que viene pues del manejo de las corrientes de agua o las corrientes aéreas. Y bueno, precisamente para esto hoy invitamos a Manuel para que nos platique. Manuel, a quien te conocemos de tiempo atrás, yo te preguntaría, en tu empresa, América Solar, ¿cómo iniciaste? ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo ves el tema de la energía pues, de origen renovable para el futuro inmediato? Muy bien, pues iniciamos ya prácticamente en 2014, ahí tuvimos la oportunidad de conocernos, cuando fue el presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, y iniciamos con toda esta parte de las energías renovables por la cuestión de que México es un país muy virtuoso en este tipo de energías y que tiene mucho aprovechamiento desde la parte de la energía solar, eólica, biomasa, entre otras más. Y esto nos llevó a nosotros a desarrollar para este tipo de energías utilizando diferentes tecnologías para nuestro desarrollo, porque podemos con esto hacer ahorros tanto en la parte energética como en la parte económica, utilizando esas fuentes de energía. Actualmente México está generando alrededor del 27-29% de energías renovables y puede seguir creciendo con este tipo de fuentes de energía porque es un país muy virtuoso en esto. No todos los países tienen esa capacidad para generar las energías renovables como aquí en México se pueden utilizar. Y la intención es nosotros desarrollar, innovar en materia energética, que a su vez esto repercute en los sectores, en bajar sus consumos eléctricos como energéticos y consumos económicos, utilizando fuentes de energía renovables, ya sea en la fuente solar, eólica, entre otras. Los hidrocarburos sabemos que van a llegar a escasearse, va a haber un momento en que las fuentes no renovables de energía pues se van a llegar a agotar y lo que va a seguir son las fuentes de energía renovables. Y México yo creo que tiene el potencial para aprovecharlas, continuar y seguir creciendo en materia de este tipo de fuentes de energía. Además, Manuel, pues como bien comenta, en el tema de pues las energías cuyo origen son la parte fósil, pues es algo que a la larga se va a agotar por una parte, pero además genera pues una serie de productos que están contribuyendo a algo que también está afectando pues, a la humanidad, a México, al mundo en general, que es todas las consecuencias del cambio climático. Por ello, hay que tener un cada vez mayor compromiso con este tipo de fuentes de energía. Ya lo decía Manuel, generamos un porcentaje ya muy cercano al 30%, y déjenme decirles que México como país, en los distintos foros internacionales, ha asumido compromisos para incrementar el porcentaje de energías renovables contra las energías no renovables. Ahí vamos poco a poco, pero nos gustaría que nos comentara Manuel. Muy bien, actualmente en México tenemos la parte de generación, transmisión y distribución, así es como tenemos nuestro sistema eléctrico nacional. Dentro de la parte de generación hay fuentes de generación de renovables como la solar, eólica, biomasa, y esto pues llega a haber transmisión, pero también en la parte de generación distribuida podemos aprovecharla en la cuestión de el sector doméstico, comercial, industrial, y ahí tenemos la facilidad actualmente de instalar paneles solares, ¿no? Que a su vez nos ayudan a bajar los costos, ¿no? Pero además de que bajamos costos en estos tres sectores, doméstico, comercial e industrial, tenemos un retorno de inversión que se recupera esta inversión que se hace inicialmente, pero a su vez esta fuente de energía que estamos generando es limpia, no desprende CO2 a la atmósfera, no es contaminante, y es algo ahí donde nosotros actualmente, por ejemplo, en periodos de invierno, tenemos fuente de irradiación solar, cosa que en otros países no es
esa fuente de irradiación como la tenemos aquí y que se pueda aprovechar. Por ejemplo, no puedes hablar así de la parte de los países del norte del hemisferio, ¿no? México sí lo tiene, estamos en ese cinturón de irradiación que es muy viable y que es muy rentable y que es muy eficiente, pero lo más importante es que podemos generar en el sector doméstico, comercial e industrial con energía limpia que nos va a repercutir en una energía renovable, bajar costos. Miren qué importante. La verdad es que ahorita en el próximo segmento vamos a platicar precisamente de lo que ha hecho México en el pasado y lo que hoy se le presenta a México en el futuro del uso de este tipo de tecnologías. Vamos a corte y vamos a una cápsula. Regresamos con Jacob TV. Estábamos platicando precisamente de las energías renovables. México tuvo la fortuna de contar con petróleo. Se hicieron a lo largo de las últimas décadas fuertes inversiones para poder extraer el petróleo, exportarlo, pero también para pues generarlo en combustible para generar energía eléctrica. Al paso del tiempo, se empezó a ver la posibilidad de obtener energía eléctrica de fuentes renovables, como es la solar y como es el aire. Esto requería de fuertes inversiones, de avances tecnológicos y por lo tanto, pues hasta hace pocos años prácticamente era imposible pensar que de ahí pudiéramos sacar energía eléctrica. Pero hoy el mundo ya cambió y hoy cada vez más estamos generando precisamente energía eléctrica de estas fuentes, que son fuentes renovables a menores costos de lo que representa el generar energía eléctrica de origen de combustibles fósiles, y estamos precisamente con Manuel Parra de América Solar, que a eso se dedica. Y imagínense ustedes a las pequeñas empresas, a la tienda de la esquina, al taller, a los pequeños negocios que tienen pues menos de 5 empleados y que pueden representarles de veras una gran contribución a la disminución de sus costos, porque con esto dejan de pagar pues facturas importantes de energía eléctrica hacia facturas menores, por ejemplo, colocando paneles solares. A eso nos estaba empezando a platicar precisamente Manuel, que es esta posibilidad de que las empresas también tengan acceso a esta energía renovable y de bajo costo. Correcto. Sí, en los sectores actualmente, en el caso de una MIPYME, puede estar clasificada en un sector comercial o industrial. No sé, puede ser una tienda de abarrotes, puede ser una tortillería, alguna miscelánea, que realmente una tienda de abarrotes también tiene altos consumos de energía eléctrica por la cuestión de sus refrigeradores, entre otras cosas que tienen ellos conectados a aparatos que deben estar 24 horas prendidos por el tema de sus productos, ¿no? Que ellos ofrecen y que ellos venden. Entonces una alternativa para ellos poder bajar sus costos realmente sí es instalando los paneles solares y haciendo un contrato de interconexión con la Comisión Federal de Electricidad, que es un contrato que ellos hacen. Obviamente se hace un dimensionamiento de cuánto es lo que ellos consumen de cuestión eléctrica, se dimensiona el sistema de cuántos kilowatts debe de instalarse. Hay que recordar que en México la clasificación está dividida para el sector doméstico 10 kilowatts, sector comercial hasta 49 kilowatts y sector industrial 499 kilowatts. Normalmente una tienda se puede clasificar de los 10 a los 49 kilowatts, se hace un dimensionamiento de ese sistema, se instala y lo que le va a generar inmediatamente una vez que haga su sistema interconectado con un buen dimensionamiento es bajar su costo de suministro eléctrico, que va a tener un retorno de inversión de 4 a 6 años. Y este retorno de inversión después, su fuente que genere, pues le va a bajar mucho los costos, que ahí lo puede reinvertir en más productos, que es un gasto que tiene día a día, ¿no? Ya sabes, una empresa, un negocio, y es la parte importante de invertir en este tipo de sistemas, que posteriormente se te va a generar energía gratuita, ¿no? Después de que hagas ese retorno de inversión. Un pequeño negocio pues siempre tiene que tener la oportunidad de buscar cómo aumentar sus ingresos, es decir, buscando mayores ventas, encontrando otros canales de comercialización o bajando sus costos. Y pues para bajar sus costos hay que ser pues más ágil en identificar productos de buena calidad, pero por ejemplo bajar costos tan importantes como lo es la energía eléctrica. Por ello Manuel nos acaba de relatar cómo con este tipo de inversiones a la larga vamos a tener una disminución muy importante de los costos y eso le va a dar más fortaleza al negocio para que esos recursos que está ahorrando los dedique a lo que se está dedicando el negocio.
Si es un taller de manufactura, pues a esa actividad. Si es un negocio que comercializa, a esa actividad, comprando más productos y de esta manera entrar en una fase de crecimiento. Esa es la importancia de lo que tiene este tipo de aplicaciones del uso de energías renovables de mucho menor costo y además, y de manera más importante, no le pega pues, en los temas también de huella de carbón que al final pues, impactan en todo lo que se conoce como el cambio climático. Emprendedores como Manuel identifican oportunidades para convertirlas en negocio y están pues, permanentemente buscando innovaciones, ellos mismos innovando, etc. Entonces, un emprendedor, ¿qué es lo que requiere? Pues bueno, requiere por supuesto conocer lo que pretende llevar a cabo, también requiere de poder tener acceso a fondos de inversión, financiamiento, pero también requiere de regulación, es decir, que lo que está llevando a cabo en su actividad tenga el marco jurídico o el marco normativo que lo sustente. Y aquí es un tema de preocupación pues, respecto a la iniciativa de reforma eléctrica que recientemente mandó el presidente a la Cámara de Diputados. Vamos a un corte y luego vamos a abordar este que es muy importante tema en la tercera parte de nuestro Jacob TV. Regresando a Jacob TV, estábamos platicando respecto a la importancia que tiene la regulación o el marco normativo para que un emprendedor como Manuel lleve a cabo sus actividades. Imagínense ustedes, si ahora que estamos, todavía en las últimas partes de la pandemia, la regulación no hubiera permitido el comercio electrónico, no hubiera permitido el pago con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, y entonces pues el comercio electrónico, que fue una gran alternativa en estos tiempos de pandemia, pues no hubiera sido posible porque la regulación no lo hubiera permitido. Por ello es muy importante el marco normativo que le permita a los emprendedores como Manuel desatar todo su ingenio y toda su actividad. Y esto lo digo por la iniciativa que recientemente se envió al Congreso y que pues cancela una serie de avances que se habían tenido recientemente y, según entiendo, pues en las primeras lecturas de lo que se ha estado distribuyendo, esto limitaría, por ejemplo, las posibilidades de lo que nos decía Manuel, del uso de los paneles solares en las pequeñas empresas y de esto, de poderse pues, beneficiar de bajos costos e impulsar de esta manera, por supuesto, al comercio, pero también la parte habitacional. Quienes tienen paneles solares en edificios donde se vive o en casas, entiendo que tampoco podrían utilizar este tipo de energías. ¿Qué nos dices, Manuel? Sí. La parte de la legislación, pero tanto también de los sectores científicos, académicos y profesionales en el área, en el tema, porque las energías renovables no las debemos de frenar, y mucho menos en México, que es un país muy virtuoso en materias de este tipo de energías y tecnologías, y que permite seguir eficientando y innovar. Pero sí es un tema que debe de analizarse, qué es lo que se requiere hacer, porque lo que menos podemos hacer, a cómo estamos y cómo va la parte de innovación sobre lo tecnológico, es frenar las energías renovables. Y es un tema que debemos de ver porque el frenar en la generación distribuida un sistema de generación eléctrica con cuestión solar no es tan bueno para un usuario, porque el usuario tiene una alternativa de solucionar y bajar sus costos con este tipo de fuentes de energía, y a su vez esto le va a repercutir en un ahorro económico. No es las mismas fuentes de energía que tiene regulaciones que tiene España, que tiene Inglaterra, que tiene Estados Unidos. México es diferente, porque México tiene muchísimo más recurso natural energético en renovables que estos países. Entonces, aquí nosotros lo que debemos de analizar y ver bien ese marco legal y ver realmente dónde puede estar los ahorros y los consumos y la generación, y ver en qué usuarios o dónde están las fugas de este tipo de energías y qué fuentes, dónde es donde se está cobrando un bajo costo, un bajo consumo, y que pague lo que tenga que pagar. Pero no cooptar y no cortar esa solución alterna de las energías renovables a estos sectores como el doméstico, comercial e industrial, y que es una solución muy buena y bondadosa para todos estos usuarios que van a bajar costos y que además están generando energía sin desprender CO2 a la atmósfera, y que México debemos seguir avanzando y convertirnos en una potencia mundial de estas fuentes de energía renovables.
De lo que dice Manuel, yo me quedo con lo que dice, no podemos frenar esta transición energética. Es decir, queramos o no, cada vez más va a estar empujando más el uso de la energía eléctrica de fuentes renovables. Lo estamos viendo, por ejemplo, en todo este cambio que está dándose en la parte de producción de vehículos automotrices, donde cada vez más se van a producir vehículos eléctricos y esto va a requerir también pues más energía, se va a requerir utilizar la energía solar y otro tipo de fuentes. Y ya nada más para finalizar esta parte, yo le preguntaría también a Manuel, porque el otro componente de un emprendedor es precisamente el tener acceso a recursos de capital o a recursos de financiamiento o a otros apoyos, porque pues cuando está llevando a cabo sus actividades y está innovando, siempre se requiere este tipo de acompañamientos. ¿Qué nos dices de esto, Manuel? Sí, hoy en día, normalmente cuando desarrollas, innovas, lo que buscas es una solución a un problema. Siempre es importante que en un país haya apoyos en materia de emprendedurismo. Recuerdo cuando ustedes estuvieron al frente de esta parte del ecosistema emprendedor, articularon muy bien las redes emprendedoras empresariales, que era muy bueno, porque el emprendedor podía acudir a una red emprendedora de diferentes índoles, de un negocio de base tradicional, tecnología intermedia, alta tecnología. Y es algo importante porque hoy en día, en el siglo XXI, en lo que competimos, y hoy en día nosotros no competimos a un nivel nacional, sino competimos a un nivel internacional. Nosotros hoy en día que desarrollamos luminarias LED también, con alta eficiencia, con bajo consumo eléctrico, nos damos cuenta que nuestra competencia es internacional o nacional. Y para bajar costos necesitamos de programas y fuentes de apoyo para también nosotros ser más competitivos. ¿Por qué? Porque todos los países lo tienen. Los países están en esta parte de desarrollo. Es como ayudan a un emprendedor y un empresario en convertirse y consolidarse como una empresa que va a ser un potencial, pero que a su vez genera empleos dignos. Y que aparte de que genera empleos y todo, hay que invertir la balanza en México. Hay que ser un país exportador de tecnología y no un país importador de tecnología. Y más utilizando este tipo de fuentes. Y yo creo que aquí sí debemos de conservar, no frenar tampoco el emprendedor, no pegarle al emprendedor, sino seguirlo impulsando, seguirlo innovando. Recuerdo que cuando estuve al frente había muchísimos programas, fue muy bueno, se articuló una red del ecosistema emprendedor. La verdad que quien aprovechó y quien supo utilizar esas redes emprendedoras, pues pudo consolidarse como un gran proyecto y una buena empresa. Manuel, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido súper interesante lo que hemos platicado. Esta seguramente será nada más una de las veces que nos veamos. Ahora que pase todo este tema y que resulte lo que resulte con relación de la iniciativa, a ver si echamos una platicadita, a ver ustedes que son los productores y las pequeñas empresas que están en este mundo tan complicado, ¿cómo les va? Pues muchas gracias. No, qué gusto en verte, Manuel. Gracias. Utilizamos esta luminaria en corriente directa a través de una aplicación solar o una aplicación eólica, que son energías renovables, pues prácticamente ahorramos un 100% con la luminaria. O sea, no necesitamos conectarnos a la red de CFE. Utilizamos la parte electrónica, conectamos toda la parte de los LED, nuestra parte óptica, focal, los drivers, y ya que está todo esto ensamblado y ya tenemos nuestros componentes, ahora sí ya lo aplicamos con las diferentes tecnologías que pueden utilizarse, la parte solar, la parte eólica.
El diputado tiene pues, su función primordial, que es precisamente la discusión sobre las leyes, modificación, nuevas leyes, aprobar el presupuesto. También tiene una función muy importante, que es su capacidad de gestionar ante gobierno federal, gobierno del estado, gobiernos municipales o otras instancias, apoyos a su comunidad. Respecto al primero, esta parte, digamos, primordial del diputado, que es la parte de legislar. Para que esto suceda, la Cámara, el Pleno, se organiza de manera tal en que las iniciativas que presenta el gobernador o algún diputado llevan un proceso y se discuten en comisiones especializadas. Lo comento esto porque después de un proceso de negociación con las distintas fuerzas políticas, quedó conformada las distintas comisiones que van a distinguir a esta legislatura durante los próximos 3 años. En lo personal, quedé al frente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, además de que soy miembro de la Comisión de Planeación y Gasto Público y de la Comisión Especial para la Recuperación Económica. Desde este espacio vamos a poner nuestro mejor empeño para tener una tarea pues digna de lo que ustedes como integrantes del distrito, o como miembros del distrito, o como ciudadanos del distrito 30 tuvieron, y yo como diputado. Aquí también estaremos mucho en comunicación, porque cuando lleguen algunas iniciativas de ley que me parece es muy importante pues, comentar con todos los habitantes del distrito, a través de mis redes sociales buscaré los mecanismos para que esto suceda. La segunda función, les decía, se refiere a la parte de gestión, que es este tema de la posibilidad que tiene un diputado por su investidura, por haber sido electo por una comunidad, de poder representarlos ante el gobierno o ante algún tipo de asociaciones para poder gestionar recursos y de esta manera, recursos de distinto tipo, y de esta manera ayudar a su distrito. Precisamente hace unos días abrí las oficinas de gestión donde está Felipe Désiga y Margarita Rizo permanentemente, son las oficinas del PRI municipal de Naucalpan, y además están a sus órdenes, a su disposición, mis redes sociales o mi página web para poder tener un contacto y bueno, si ustedes necesitan algún tema específico de gestión, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poderles ayudar. No les garantizo que encontremos la solución que ustedes quieren, lo que sí les garantizo es que lo vamos a hacer juntos, vamos a trabajar para obtener algún tipo de respuesta o algún tipo de gestión, en eso tengan ustedes la plena certeza y lo vamos a hacer por supuesto juntos. Y por último, vamos a estar haciendo regularmente estos ejercicios de invitar a emprendedores o empresarios para que nos platiquen sobre los temas que a ellos les interesa. Se aceptan, por supuesto, propuestas en mis redes o en hola@enriquejacob.mx. Sugiéranme, propónganme temas que quieren ustedes que yo aborde. Lo vamos a estar haciendo regularmente cada 15 días y bueno, pretende ser este un ejercicio de acompañamiento hacia el distrito de lo que está pasando en nuestra comunidad y lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias por seguirnos.